Saludos, mi gente. Qué alegría nuevamente poder estar compartiendo con ustedes este ratito aquí en el canal 13 y también a través de Radio Paz 810 AM. Hoy en mi gente vamos a estar conversando con Monseñor Leonardo Rodríguez sobre la consagración de la Arquidiócesis de San Juan al Sagrado Corazón de Jesús. También vamos a hablar del fin de temporada de la Orquesta Sinfónica con el maestro Maximiano Valdés y vamos a presentarte unos reportajes especiales de nos envían los hermanos de Christian Media Center, particularmente uno que se llama De Jenin hasta Hebrón, que es un camino por la naturaleza para descubrir las tradiciones palestinas y aparte de eso, un llamamiento por la paz en la Tierra Santa. Así que eso y más aquí en el programa y vamos a arrancar inmediatamente conversando mediante videollamada con Monseñor Leonardo Rodríguez sobre la próxima consagración de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico al Sagrado Corazón de Jesús. Así que le damos las buenas noches. Saludos, Monseñor Leo. Saludos, saludos a todos. Oye, pues vamos primero a hablar un poco de esta devoción del Sagrado Corazón, porque, pues, ¿cómo es que surge esta devoción prácticamente que se ha expandido por todo el mundo? La devoción como tal, como la conocemos nosotros, surgió en el siglo XVII, cuando Santa Margarita María de Alacoque recibió unas visiones, unas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, en Francia. Claro, esto tiene un fundamento también bíblico, patrístico, que como lo pueden ver en el suplemento que se enviaba a las parroquias, y por eso también la Iglesia lo ha aceptado dentro de la liturgia, pero lo que motivó como tal esta devoción al Sagrado Corazón en la forma en que nosotros la vivimos en los últimos 4 siglos, ¿verdad? Ha sido esa aparición del Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Y ahora hablamos de esa devoción, pero también esto de la consagración, ¿qué es lo que significa? Más allá de, todavía, más tarde vamos a hablar de lo que significa para la arquidiócesis, pero lo que significa el consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Pero consagrarse en general significa pues entregarse totalmente a algo. Entonces pues aquí lo que estamos diciendo es que queremos consagrarnos, entregarnos totalmente al corazón de Jesús. Si nosotros entendemos que el corazón de Jesús pues no es un órgano, ¿verdad? No es un órgano biológico meramente, es un símbolo de la persona de Jesús, es como un renovar nuestra consagración total que hemos hecho de cierta forma en el bautismo, como también cuando la consagración mariana se da en San Luis María de Montfort, que es renovar las promesas bautismales, pero vivirlas intensamente, vivirlas en serio, y que todos mis pensamientos, mis sentimientos, mi forma de actuar esté en sintonía con Jesús. No sea que yo tenga mi forma de actuar sea una cosa y Jesús sea otra, ¿no? Sino que toda mi vida esté, como lo que diría San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si se pudiera resumir con un texto bíblico, pues tal vez sería eso lo que significa la consagración, que Cristo vive en mí y yo deje que Cristo actúe en mí. En cierto modo también es una manera nosotros como pueblo, como manifestar ese amor a Jesús, pero al mismo tiempo dejarnos envolver en ese amor de Jesús, ¿no? Exacto, y claro, si hablamos de una consagración ya general, como se hizo hace en el siglo XIX de toda la iglesia, o en este caso de la arquidiócesis, o el año pasado lo hizo Monseñor Corrada de Mayagüez, pues ya no es simplemente una consagración individual, sino la institución, todos los que formamos el pueblo de Dios en la arquidiócesis de San Juan, que vayamos en esa sintonía con el corazón de Jesús. Yo creo que en este aspecto también nos debe ayudar esto a trabajar y nos debe mover a trabajar con nuestra espiritualidad y con nuestra fe también. Sí, ciertamente es importante, ¿verdad? Que la consagración será el 27 de junio. Es importante que aprovechemos este mes, estas 4 semanas, para entender lo que significa la consagración, y irnos preparando, que no sea una cosa solamente que la haga Monseñor el 27 en catedral o en la misa que va a transmitir por Teleoro, sino que cada uno de nosotros, de todos los fieles católicos que vivimos en la arquidiócesis, pues seamos conscientes de qué significa esto que va a ser el arzobispo y que le ha pedido que se haga en cada parroquia, en cada familia, cada persona, porque si no se quedaría en un acto pues, como externo, superficial de decir una oración. Entonces es importante que se haga, mejor que en ningún momento que se diga que se haga de corazón.
Eh, esta devoción, una de las particularidades que tiene también es que como que de momento ha tenido un crecimiento a nivel internacional, ¿no? O sea, que más allá de, no se ha quedado simplemente, sabemos que sí a la iglesia fue consagrada en general, pero también ha habido como una devoción, y particularmente estos últimos años, quizás me equivoco, pero como que hay un crecimiento de esta devoción a nivel internacional. Yo creo que si la vemos junto con la devoción a la divina misericordia, ¿verdad? En un mundo que a pesar de tantos adelantos de la ciencia y del derecho, y hay derechos de las naciones y de las Naciones Unidas y cartas de derechos, vemos que es un mundo cada vez como más violento, más en misericordia, etcétera, pues se hace más patente que necesitamos vivir ese amor de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, pues la iglesia, nosotros tenemos ese tesoro de la misericordia del Señor, de su corazón, pues el ser humano lo necesita y la iglesia tiene esa misión de proclamar esa misericordia y el amor de Jesús al mundo entero para que cada ser humano lo viva y no sea una cosa abstracta, comenzando aquí en nuestro país. Ahorita hablabas, ¿verdad?, lo importante de rezar por la paz en Tierra Santa, aquí en Puerto Rico también, ¿no? Uno ve estos crímenes que se están dando y la falta de perdón y no saber dialogar para resolver los problemas sociales. Pues esto, ¿cómo vamos a resolver los problemas sociales si cada uno se queda en su trinchera? El corazón de Jesús no es solamente que yo recibo amor de Dios, sino que al consagrarme yo me comprometo a comportarme como Jesús. Y Jesús sabe dialogar, Jesús sabe comprender las necesidades del otro. Jesús no se atrinchera en lo suyo y no abre su corazón para escuchar a las otras personas y dialogar y buscar una solución. Entonces nosotros tenemos que escuchar también este mensaje de que cómo podemos mejorar nuestra sociedad y la familia imitando el corazón de Jesús. ¿De qué manera entonces mediante esta consagración podemos o cómo esta consagración nos puede ayudar a reflexionar sobre ese corazón de Cristo? Porque a la hora de la verdad, ese Cristo que le gusta dialogar, que se abre a la sanación, porque también eso es un corazón sanador también. Sí, sí. Pues hay muchas maneras, pero yo creo que lo principal, que de hecho el Papa lo decía el domingo pasado en el Ángelus, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que leer el Evangelio, así que esta devoción nos invita a conocer más íntimamente a Jesús. El corazón es signo de esa intimidad, de esa profundidad de la persona, en este caso de Jesús, ¿verdad? Entonces le pedimos al Señor que podamos imitarlo, y para imitarlo tenemos que conocerlo. Y que mejor que entonces leer el Evangelio, meditar el Evangelio, y tampoco quedarnos como con las cosas mínimas que sabemos de la devoción, porque muchas veces conocemos la devoción porque escuchamos por ahí: Jesús, dame un corazón como el tuyo, o dame un corazón manso y dulce, que está bien, el corazón de Jesús es manso y es dulce, pero no son las dos únicas actitudes de Jesús. Entonces, por eso hay que leer el Evangelio completo y ver cuáles son las actitudes de Jesús en distintos momentos de su vida, y que además de tener un corazón manso y humilde como el del Señor y dulce como el del Señor, también podemos tener un corazón sincero, un corazón firme, un corazón generoso, todas las actitudes buenas que tenía Jesús y que nosotros deberíamos aprender e imitar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y sobre todo hacer la voluntad del Padre, que era lo más que anhelaba el corazón de Jesús. Si en algo Jesús, si algo a Jesús se aferra, es hacer la voluntad del Padre, y nosotros tenemos que conocer y hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. El corazón de Jesús hace siempre la voluntad del Padre Dios y siempre está lleno del Espíritu Santo. Así que nuestro corazón, nuestra consagración, nuestra devoción al corazón de Jesús tiene que ir por ahí. Bueno, pues No era un sentimentalismo, ¿verdad? sobre todo eso, que no sea solamente un sentimentalismo, algo del momento. Padre Dios, nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa, pero vamos a continuar conversando contigo sobre todo esto de la consagración y cómo también a nivel de la arquidiócesis vamos a estarlo llevando a cabo. Sabemos que no solamente ha sido aquí, también, como decía, mencionar, ya la diócesis de Mayagüez ya lo había realizado. A nivel internacional, sabemos, por ejemplo, quizás por decir, mencionar uno, España también fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Así que nos queda mucho por hablar, así que ustedes no se vayan, que ya regresamos con Monseñor Leo hablando de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
regresamos al programa y continuamos conversando mediante videollamada con Monseñor Leonardo Rodríguez sobre la devoción al Sagrado Corazón y la consagración, particularmente que se estará realizando próximamente en la Arquidiócesis de San Juan. Así que seguimos con Monseñor Leo por ahí, vamos a ver, aquí continuamos. Eh, Monseñor Leo, cuando hablamos, por ejemplo, estamos hablando de lo que es la devoción, pero también hablando de la consagración. Son dos cosas muy distintas. O sea, uno puede tener una devoción, por ejemplo, al Sagrado Corazón, otra cosa es consagrarse al Sagrado Corazón. ¿Cómo podríamos distinguir una cosa de la otra en términos generales? Bueno, la devoción tal vez uno la puede ver como algo, yo me dedico y pues rezo cosas que tienen que ver con el Sagrado Corazón, rezo el Sagrario del Sagrado Corazón, tal vez voy los primeros viernes a la hora santa, etcétera. Pero una consagración es ya como una cosa, no quiere decir que la devoción no sea seria, pero que cuando me consagro es como tomar mucho más en serio lo que dice la devoción. Y no se limita a una cosa que yo hago los primeros viernes de mes, porque también la devoción, pues yo tal vez la practico el primer viernes de mes, pero la consagración significa que toda mi vida, 24/7, yo vivo esa espiritualidad del Sagrado Corazón y que yo no me voy a limitar simplemente a un acto piadoso que hago los primeros viernes, sino que todos mis pensamientos, acciones, palabras, toda mi vida, todo lo que yo haga, pues va dirigido a honrar y a reflejar mi comunión, mi sintonía con el Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, una de las promesas del Sagrado Corazón es que haré, bendeciré las empresas de las personas que se consagren a mí. Y uno dice, ¿cómo que tiene que ver esto de las empresas con el Sagrado Corazón? Bueno, si una persona se consagra al Sagrado Corazón y lleva eso a la vida laboral, a la vida empresarial, su empresa debe cambiar y por lo tanto el Señor va a derramar bendiciones porque yo no voy a buscar simplemente mi lucro, sino que voy a buscar el bien también de mis empleados. Y un empleado que está consagrado al Sagrado Corazón va a buscar agradar a Dios en su trabajo, en todo lo que hace. Entonces esa empresa va a ser ciertamente bendecida. Entonces, por eso, por mencionar una de las promesas del Sagrado Corazón, que podemos entonces entender que una consagración puede transformar toda nuestra vida. Y no es un acto piadoso que yo hago una vez al mes, una vez cada cierto tiempo. La consagración pues envuelve la vida y transforma la vida, debe transformar la vida. Si no la transforma es que no estoy viviendo bien la consagración. Y una de las cosas, pues, que según vamos hablando, nos damos cuenta que también está lo que sería, pues, en este caso, la consagración personal, pero también están estas consagraciones comunitarias, como hemos hablado, por ejemplo, de la diócesis de Mayagüey, como próximamente estaríamos haciendo en la arquidiócesis de San Juan. También, ¿en qué manera haciéndolo comunitariamente o haciéndola individualmente, cómo se balancea o sea, qué significa una cosa y la otra? Bueno, obviamente es mucho más solemne la consagración de la diócesis o de un país al Sagrado Corazón de Jesús. Y sobre todo cuando nuestros obispos, ¿verdad? En este caso el arzobispo, está pidiéndonos eso y él hará la consagración. Entonces estas gracias que se piden al Señor a través de esta devoción las está pidiendo el pastor supremo de esta diócesis para que el Señor nos bendiga a todos. Pero obviamente como que no se puede desconectar la consagración general, comunitaria, de la eclesial, arquidiocesana, de la consagración familiar y personal, porque esto no es un acto de magia, ¿verdad? No es que el Monseñor va a decir algo el 27 y ya sé, como que todo se va a solucionar, no va a haber más problemas, no, seguirá habiendo dificultades, pero esas dificultades también cambiarán o se modificarán o se desaparecerán, dependiendo de cuál dificultad sea. En la medida que cada fiel de la arquidiócesis viva esta consagración. Por eso yo creo que es bien importante que en las parroquias se difunda el suplemento que se envió o que por internet busquen, ¿no? Porque hay muchos recursos, gracias a Dios, ahora por las redes, recursos buenos, obviamente, sobre esta devoción al Sagrado Corazón para que la entendamos y eso transforme nuestras vidas. Y ciertamente una persona, una familia, una diócesis, un país donde todo el mundo viviera según el corazón de Jesús, esto ya sería casi las puertas del cielo. Entonces lo que nos falta es eso, es entregarle el corazón a Jesús. Ya Jesús lo entregó por nosotros. Hará falta que yo le entregue
mi corazón al Señor. Y el arzobispo quisiera, precisamente con esta consagración, que cada fiel de la arquidiócesis le entregue su corazón a Jesús y pueda vivir, pensar y hablar al estilo de Jesús, al modo de Jesús. Esto, el hecho de que estamos viendo, por ejemplo, que ya por ejemplo, la diócesis de Mayagüez ya fue consagrada, ahora lo está haciendo la arquidiócesis de San Juan, ¿podría llevar a que eventualmente quizás la conferencia episcopal pueda determinar y pedir que se consagre Puerto Rico al Sagrado Corazón? Pues sería muy bueno. Yo creo que de hecho los fieles laicos, que son los que han estado empujando esto, su idea yo creo que inicialmente era que fuera todo Puerto Rico, ¿verdad? Ellos han sido poquito a poco motivando, llevando el mensaje para que todo Puerto Rico, como Ecuador se consagró en 1874, que de hecho es muy interesante que quien motivó o llevó a hacer la consagración de Ecuador en 1874 fue el presidente, un presidente muy católico, no fueron los obispos los que se le ocurrió eso, obviamente después lo hacen los pastores, pero el que motivó eso fue el presidente de Ecuador. Después en 1919 toda España, que también sabemos que después de eso España sufrió muchísimo, pero esa fidelidad al corazón de Jesús ayudó muchísimo también a los fieles a perseverar. Y ahora sabéis cómo España se ha alejado de eso, pues también cuánto le ayudaría a renovar esta consagración. Igualmente, pues nosotros, ¿verdad? Y ojalá sí, que las otras 4 diócesis pudieran hacer su consagración y que todo Puerto Rico entonces sea consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que la oración de consagración propiamente, si no mal no recuerdo, fue Juan 23 que la estableció, ¿no? Hay varias oraciones, porque por ejemplo, León XIII, que consagró toda la iglesia al Sagrado Corazón en 1890 a finales del siglo XIX, hizo una y otra de Juan 23, así que hay varias oraciones, no hay una oración como que digamos que es estipulada, fija, que es la única, pero sí hay de León XIII, hay del Papa Juan 23, hay del Papa Pío IX, así que hay varias opciones y otras más que uno puede encontrar. Aquí, pues, como bien decía, en la arquidiócesis también, pues, hace un grupo de laicos que ha estado tratando y promoviendo y le presentan al arzobispo la iniciativa y pues obviamente él la discierne, la ora, la consulta. Eh, entonces, sí, el arzobispo ya ahora está pidiendo que nosotros podamos, que se haga esa consagración a la arquidiócesis. Había mencionado en el segmento anterior de que pues, ya a las parroquias nos han llegado como unos subsidios, una información para ir haciendo una preparación para ese día. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, el monseñor pidió sobre todo que se hicieran 2 catequesis para que se dijeran, se leyeran en las homilías o en cualquier momento en las misas, en las parroquias, los 2 domingos anteriores, o sea que el 13 y el 20. Pero aparte de eso, en el suplemento hay unos enlaces para conferencias que se han dado, tanto de un obispo de España, un padre mexicano, padre Gerardo Olivera de aquí de Puerto Rico, de la arquidiócesis, que el año pasado en mi parroquia él dio un masterclass sobre el Sagrado Corazón. Entonces editamos esas conferencias, esas 4 conferencias, y se pueden acceder vía las redes, ¿no? Por internet. Y entonces pues uno puede ir poco a poco, no conformándose con esas 2 catequesis que son muy sencillas, que se van a hacer en las parroquias el 13 y el 20 de junio, sino que uno puede aprovechar otros recursos que podemos encontrar para prepararnos bien y cuando llegue el 27, pues tener una consagración con conciencia de lo que estamos haciendo para que lo hagamos de corazón a corazón, de nuestro corazón al corazón de Jesús. ¿Qué, qué propósito puede tener una consagración, o sea, tener esta consagración para la arquidiócesis? ¿Qué frutos se pudieran estar recibiendo a raíz de ella? Bueno, los frutos pueden ser muchísimos. Si nosotros nos fijamos en las promesas del Sagrado Corazón, pues uno de los frutos que dice, una de las cosas que dice las promesas es dar paz a las familias. Si solamente tuviéramos paz en las familias, con la crisis social que tenemos hoy, eso sería una bendición. Si, como decía ahorita, bendecir las empresas, empresas que van viviendo según la ley del corazón de Jesús, donde hay buenas relaciones obrero-patronales, donde no hay abuso, donde no hay maltratos ni en las relaciones laborales, ni abusos en las relaciones familiares, toda esta violencia que estamos viendo contra las mujeres, etcétera. Que nuestros hijos
que nuestros hijos tengan sentimientos correctos y estén bien orientados, que nuestro país sea un país de orden, que haya justicia, que haya más tranquilidad social. Si lográramos solo eso, ya es mucho, no es poca cosa, que haya esa paz que estamos buscando en la familia y en la sociedad. Y también, pues obviamente, nuestro corazón se abre a las gracias de Dios, a lo espiritual también. Eso es una cosa maravillosa, porque también la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es inseparable de la confesión, la reconciliación, y de la devoción a la Eucaristía. Por lo tanto, vamos a crecer espiritualmente, porque vamos a ser personas que buscan estar en paz con Dios, reconciliados con Dios a través del sacramento de la reconciliación. Que amemos a Jesús en la Eucaristía. Y a la medida que yo tengo una verdadera devoción a la Eucaristía, nuestra vida cambia porque recibimos a Jesús, nos alimentamos de Jesús. Y entonces nuestra vida espiritual crece, se transforma, se hace más madura y vamos transformándonos, ¿verdad? Y siendo mejores cristianos, mejores ciudadanos. Ahora, como decías, esto el día 27 de junio se estará celebrando la misa, se va a estar transmitiendo por aquí por el canal 13, pero también cada uno de nosotros en nuestras parroquias, pues también vamos a estar haciendo esa consagración y se invita también a que después tanto familias como personas individualmente también hagan ese acto de consagración, ¿no? Sí, sí, lo ideal sería eso, ¿no? Que todos los párrocos hagan llegar a sus feligreses las dos opciones, la consagración familiar y la consagración personal, para que entonces en esta... Una de las cosas que hicimos al comenzar la cuarentena el año pasado fue motivar a la gente a que hiciera sus altares familiares, sus altares domésticos. Pues ahí, en ese altar doméstico, los padres con sus hijos, o si son personas que viven solitos, pues que pueden hacer su consagración familiar o su consagración personal. También puede entronizarse el Sagrado Corazón de Jesús en las casas, que esto es como otro paso más, ¿verdad? Además de que me consagro, quiero poner en mi hogar esa imagen que es símbolo de que yo, mi familia, estamos consagrados al Sagrado Corazón, que eso lo veíamos mucho en las casas de nuestros papás y abuelos, ¿verdad? Que no había una casa donde uno entrara donde faltara la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pero no puede ser un cuadro simplemente, tienes un cuadro que me recuerda que estoy consagrado a Jesús, o una imagen, que estoy consagrado a Jesús, que quiero imitar a Jesús, que en esta casa, el centro de la casa es Dios, que el centro de este hogar es Jesús, que en esta casa queremos que nuestro corazón lata al ritmo del corazón de Jesús y no de otros intereses y otros egoísmos, porque yo no puedo tener devoción al corazón de Jesús y ser egoísta, porque no combina el amar a Jesús, el consagrarme al corazón de Jesús y tener un corazón egoísta o individualista, son antagónicos. Entonces, en esta casa tenemos un corazón generoso, un corazón misericordioso. No vamos a ser perfectos, obviamente, pero estamos luchando porque nuestra vida refleje lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, lo que Jesús quiere que todos nosotros vivamos. Así que esta devoción, si la vivimos en serio, transformaría muchas cosas en nuestras vidas, en la sociedad y en la iglesia, que también necesita renovación, obviamente. Y eso es lo que queremos, así que ya lo saben, a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo que están dentro del territorio de la Arquidiócesis de San Juan. Esto va a ser el 27 de junio, la misa propiamente se va a transmitir a través del Canal 13 y en cada una de nuestras parroquias pues estaremos también haciendo lo propio. Gracias, Monseñor Leo, por estar con nosotros y explicarnos un poquito y conversar sobre esta consagración que nuestro arzobispo va a tener a bien hacer aquí en la Arquidiócesis de San Juan. Un abrazo. Bueno, llegó el momento de hacer la acostumbrada pausa, pero vamos a continuar con reportajes especiales de nuestros hermanos de Christian Media Center sobre Jenin a Hebrón, un camino por la naturaleza para descubrir las tradiciones palestinas. Eso y más aquí en Mi Gente. Ya volvemos. Bueno, y continuamos en Mi Gente. En esta ocasión te vamos a presentar unas notas católicas que nos envían nuestros hermanos de Christian Media Center allá en Jerusalén. Vamos a comenzar con una que se llama De Jenin a Hebrón, un camino por la naturaleza para descubrir las tradiciones palestinas. Veamos. La idea de fondo es la misma, cada vez más difundida. Un largo camino por la naturaleza, por la historia y la cultura local.
Finalmente, el Palestinian Heritage Trail conectará Jenin con Hebrón, atravesando de norte a sur los territorios palestinos con el objetivo de descubrir sus tradiciones y promover sus bellezas. El último en añadirse es el tramo de 60 kilómetros al noroeste de la gobernación de Hebrón, a punto de completarse gracias al proyecto CrossDev, financiado por la Unión Europea, coordinado por el CISP, Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, y gestionado en coordinación con la ONG palestina que lleva el nombre de la ruta. El objetivo es atraer turistas del extranjero, pero también involucrar a la comunidad local, porque no son solo los extranjeros los que conocen poco estos lugares. Incluso las personas que viven en estos pueblos a menudo tienen un conocimiento de ellos algo limitado. Salir, caminar por la naturaleza y visitar diferentes lugares permite acercarse a la historia de esta tierra, a los recursos naturales y a todo lo que le rodea. Soy guía turístico de la asociación Palestinian Heritage Trail desde hace más de 3 años. Esta parte del recorrido es como si fuera mi casa. Nací en el pueblo que hay a mis espaldas. Dominando el panorama hay decenas de pequeños pueblos de mayoría musulmana esparcidos por las colinas. Poblaciones rurales poco conocidas como Caras, Betula, Tarcumia, Idna, Dersamit o Betagua. De Surif viene el maltut, una focaccia especial que Hadil distribuye mientras en medio de un prado calienta el té al fuego. El ingrediente principal es el aceite que viene directamente de los olivos de nuestro pueblo. Un buen aceite, sabroso y sano. Y además la harina que viene del grano cultivado en esta tierra tan fértil. El mayor desafío para nosotros, el muro de separación, que nos ha privado de muchas de nuestras tierras y olivos. Ahora debemos pedir un permiso incluso para ocuparnos de los que nos han dejado. El turismo sostenible promovido por el Palestinian Heritage Trail trata de hacer accesibles los productos locales y a menudo las grandes emprendedoras son las mujeres. Muntaha, en su Mamura Soap Shop de Betagua, ofrece jabones biológicos hechos a mano con hierbas de la zona, mientras que en la sede del Betula Women's Club, dirigido por Hanan, podemos encontrar alimentos y telas típicas, además de un pequeño albergue recién inaugurado. Y además tenemos a Isaac, que se crió como pastor en el desierto del Negev y fue obligado a refugiarse en su pueblo natal después de la guerra de 1948, quien incluso ha abierto un museo con herramientas y objetos utilizados por 2 generaciones antes que él. Tiene muy claro cuál es el centro de la cultura palestina. Aquí todo dependía de la agricultura. Siempre hemos trabajado la tierra y comido lo que nos ofrecía. Por ello, para mí estos objetos son lo que más cuentan nuestra tradición palestina. Empecé a coleccionarlos en 1958 en mi pueblo y en otros pueblos vecinos. Decían que estaba loco, lo consideraban basura, pero ahora que son raros y no se encuentran en ningún sitio, han comprendido que cuentan la historia de las personas que viven aquí. A ver, qué interesantísimo, ¿no? Cómo crear ese camino. Todo el mundo a veces se enfoca en eso, lo que es el camino de Santiago, como ese que todo el mundo habla. Fíjense cómo ahora en Palestina están teniendo este camino de Jenin a Hebrón. Igual hay un camino que es el camino de San Francisco, que va desde el Monte Albernia hasta Asís y luego puedes continuar hasta Roma. Hay muchos otros caminos, no solamente el de Santiago, el último. Y hablando de este de Tierra Santa, estén pendientes y si no están en nuestro listado de viajes, escríbanme a padremilton1@canal13pr.tv, padremilton1@canal13pr.tv, porque si Dios permite, posiblemente nuestro primer viaje sea el de Tierra Santa antes de que termine el año, así que estaremos pendientes. Y vamos a finalizar con un reportaje sobre el llamamiento por la paz, propiamente allí, en la Tierra Santa. Veamos. En Tierra Santa, como en el resto del mundo, se multiplican los llamamientos a la paz para poner fin al conflicto en Oriente Medio. En el Ángelus del domingo 16 de mayo, el Papa Francisco se expresó de esta manera. En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en derechos, en deberes y en dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Rezamos incesantemente para que israelíes y palestinos puedan encontrar el camino del diálogo y del perdón,
para ser pacientes constructores de paz y de justicia, abriéndose paso a paso a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos. Los ordinarios católicos y los fieles cristianos de Tierra Santa han agradecido al Papa Francisco el fuerte y sentido llamamiento que ha hecho a las partes beligerantes en un intento por detener el clamor de las armas y transitar por los caminos de la paz. A pesar de todo, los creyentes, sobre todo los cristianos creyentes, que hemos celebrado la Pascua, la resurrección de nuestro Señor, y hemos recibido el Espíritu Santo, debemos creer que nada es imposible para Dios. Estamos aquí para construir una sociedad donde el amor, el respeto y la comprensión recíproca sean la base. Esta es nuestra primera vocación como cristianos de Tierra Santa. En las últimas horas se ha firmado una tregua entre las partes implicadas de que sea el preludio de una paz más duradera. Creemos en el valor y en el poder de la oración, de intercesión. Debemos rezar por la paz, debemos rezar por la reconciliación, para que el lenguaje de la violencia sea sustituido por el lenguaje del diálogo, que es absolutamente necesario en esta tierra. Lo pedimos como don especial de este Pentecostés. Come dono speciale per questa Pentecoste. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros. Paz tanto para Tierra Santa como para todo el mundo. Esta es la oración que ascenderá al cielo desde el Monte Sión este fin de semana de Pentecostés. Ahí esperaremos, con el favor de Dios, poder regresar a esa Tierra Santa. Sabemos que hasta ahora pues, se ha mantenido ese cese al fuego, están en conversaciones. Sigamos orando, pidiendo para que haya una sana convivencia, como decía tanto el patriarca de Jerusalén y el custodio de Tierra Santa que vimos ahí en el reportaje, y que de verdad que esa tierra donde conviven musulmanes, cristianos, judíos, que de verdad que se pueda vivir en paz, cada uno alabando al mismo Dios, porque todos alabamos exactamente al mismo Dios. Así que sigamos orando por ello y que ese mismo Dios permita que de verdad podamos volver a caminar por esa tierra en ese futuro cercano antes de fin de este año. Vamos a hacer la acostumbrada pausa, pero continuamos con más de Mi Gente por el Canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Bueno, mi gente, regresamos al programa y sabes que ya se acerca por ahí la culminación de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Pues en esta ocasión tenemos mediante videollamada al maestro Maximiano Valdés, que es director titular de la Orquesta Sinfónica y ya está con nosotros conectado. Saludos, maestro. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. He tenido ya ocasión de estar en su estudio una vez con usted. De modo de que con mucha alegría. Muchas gracias por recibirme. Pues como siempre, un gusto tenerlo por acá. Y es que, primero, antes de hablar de esta culminación, ¿cómo ha trabajado la orquesta, particularmente en este tiempo de pandemia? Mire, con dificultad, pero con agradecimiento, porque muchos de mis colegas alrededor del mundo no han estado trabajando y muchas orquestas no han estado tocando. Por lo menos nosotros empezamos a trabajar con todas las distancias y todas las medidas necesarias a partir desde, yo diría, prácticamente febrero, marzo, por ahí. Empezamos ya del año pasado, empezamos a trabajar con grupos muy reducidos, con 30 músicos máximo en el escenario. La orquesta nuestra es de 80 músicos. Así que tuvimos que dividirnos. Tocaba un grupo, se desinfectaba la sala y salía. Entraba otro grupo, se desinfectaba y salía. Y así pasábamos desinfectándonos unos a otros durante todo el ensayo. Gracias a Dios nadie se enfermó y gracias a Dios pudimos hacer todo este trabajo y además hacer grabaciones que quedaron como testimonio de este periodo difícil. El problema no fue tanto tocar en grupos pequeños porque hicimos repertorio nuevo, sino que la dificultad fue la de escucharnos, porque estábamos muy separados unos de otros y toda orquesta toca muy juntos unos con otros. Y es una manera de poder pues, controlar el sonido y poder estar sincronizados, ¿no? De modo de que la sincronización fue nuestro enemigo en esto.
pero fuimos superando todas las dificultades y ya las últimas grabaciones estaban muy bien hechas. Ahora tenemos el problema contrario. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a tocar todos juntos en el escenario de nuevo. Y eso nos va a llevar un poquito de tiempo. Es interesante, ¿no? Cómo esta situación, pues, independientemente de donde uno esté, puede tener situaciones buenas o adversas, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y ese aspecto de tener que estar separados y no se escucha bien, y ahora tener que juntarse, es interesante, ¿no? Pero qué bueno que por fin se pueda lograr y tienen un concierto que va a ser presencial, finalmente, el de Feliz Retorno. Exactamente, por eso le pusimos un feliz retorno, porque era volver a lo nuestro, tocar para un público. No es concebible realmente poder prolongar este tocar para nosotros, a pesar de que disfrutamos mucho, pero nacimos para tocar para un público y para hacer viva la música. De modo de que sí, tenemos 50% de aforo, que ya es mucho, y considerando las circunstancias, y hacemos un programa que está un poco mirado hacia el futuro. La Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, pues fue justamente un homenaje a una tierra que era toda futuro, que era Estados Unidos cuando Dvorak fue a vivir a Nueva York a finales del siglo XIX. Entonces tiene pues, un poco esa metáfora esta sinfonía en este programa, y tenemos una joven violinista norteamericana que también representa una promesa, que es también una visión hacia el futuro, una joven chica de 20 años que entra en el camino dificilísimo de la vida de solista, sobre todo violinista, ya con un enorme talento, y a luchar por abrirse un camino y por pasar a ser una voz pues, que pueda competir con los grandes violinistas de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que ya tiene todos los elementos como para llegar allá arriba, así que tenemos un gran placer de presentarla justo después del gran maestro Pinka Zuckerman, que se acaba de ir, que tocó con nosotros este sábado. Esta participación de la violinista, ¿cuán importante es esa integración y que por fin pueda estar compartiendo con ustedes aquí en Puerto Rico? Yo tuve la ocasión de dirigirla a ella en Costa Rica hace poco tiempo atrás, en San José, y me quedé asombrado. Yo no la conocía, yo estoy en este trabajo de hace 3 décadas, por consiguiente conozco bastante quién es quién en el mundo de la música. Pero esta chica nunca la había oído nombrar. Entonces me dijeron que estaba todavía estudiando y que había ido a tocar a Costa Rica por otro motivo, y finalmente cuando puse a trabajar con ella me quedé admirado de lo que uno realmente se admira, que es la belleza del sonido. Y para obtener esa belleza se requiere una gran técnica y un gran conocimiento de los medios expresivos, del propio instrumento, pero también del propio corazón del músico, ¿no? Y me encontré con esta mujer muy, muy joven, sumamente espontánea y muy sencilla en su manera de ser, pues que hicimos un gran concierto y eso lo repetimos aquí. ¿Y cuándo va a ser finalmente este feliz retorno? Esto va a ser el próximo sábado a las 7 de la tarde en la Sala de Bellas Artes. No es transmitido por televisión, es presencial, por consiguiente las entradas las están vendiendo en Bellas Artes y tienen por consiguiente la ocasión de acercarse o por lo menos de llamar para informarse sobre la venta de boletos. Tenemos medio aforo y ya se está vendiendo muy bien. Y como es el último concierto de la temporada y el primero presencial, pues apúrense, porque es una buena ocasión. Ah, claro, porque mencionó sala de Bellas Artes, pero ¿es en la sala sinfónica o en una de las salas del teatro? No, es la sala grande de Bellas Artes. Ok, el Antonio Paoli. No es la sala sinfónica Pablo Casals, es el que está al lado. La sala que está en la plaza misma de Bellas Artes. Así que ya ahí tienen, es un 50% de aforo, pero hacer la sala grande, pues caben un poco más de personas. Exacto. Bueno, pues ya lo saben, así que esto va a ser este sábado en Bellas Artes. Los boletos en Bellas Artes los están vendiendo. Los están vendiendo en Bellas Artes, sí. De modo de que pueden tener la oportunidad de oír a la orquesta y ya de empezar un poco una vida normal. Tengan presente que están separadas las butacas y están separadas las filas. De modo de que esto va a ser un poco como en la iglesia, separados por fila y separados unos de otros. De manera de que es absolutamente precavido todo, está todo estudiado, de manera que es importante que vayan y que nos apoyen en esto, ¿no?
Bueno, y que por fin pues, se puede escuchar en vivo. Y usted decía que tenían que acostumbrarse primero a volver a tocar todos juntos después de estar separados. Creo que también van a tener que empezar a acostumbrar nuevamente a los aplausos, que estoy seguro que también hacen falta, ¿no? en ese caminar. Pero piense que vamos a hacer solo prácticamente un 50% de orquesta todavía. Ok. Todavía no hay personas totalmente vacunadas en la orquesta y habrá que esperar a la vuelta de vacaciones. Bueno, pero... En la esperanza de que todos seamos conscientes y todos pensemos que esto no ha terminado y que no vaya a ser cosa que, ni Dios lo quiera, que vuelvan a subir los contagios. Exacto. Es bien importante que todos nos cuidemos y que seamos conscientes de que esto, para que se salgamos de esto, pues tenemos que ser responsables. Así mismo es, y aún con esas limitaciones, por lo menos es algo más de lo que se tuvo el año pasado, así que hay que darle gracias a Dios y seguir caminando para que pronto podamos culminar con esto. Maestro, de verdad que mucho éxito, muchas bendiciones a todos ustedes en ese feliz retorno a los conciertos presenciales. Muchas gracias, Padre. Bueno, amigos y amigas, recuerden ustedes que nos pueden seguir a la producción del programa tanto en Instagram como en Facebook como Mi Gente Canal 13. También nos pueden escribir a la producción en programamigente@gmail.com. Ahí se pueden comunicar y darnos sugerencias, ideas, comentarios. Pueden escribir a ese correo electrónico y, como decía, pues síganos también en las redes sociales. Y les imparto la bendición para el programa de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos despedimos con el video musical de la cantante católica Joema, con el tema Bendita eres tú. Hasta el próximo programa. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios, tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo
lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó